Vamos a viajar a 1543, a una batalla de la que quizás no se habla mucho en la costa gallega. Y es que lo que pasó allí no solo fue clave para la guerra, sino que fue la prueba de fuego para un chaval de 16 años, un chaval que acabaría siendo el almirante más temido de su época. Así que vamos a ver exactamente cómo se forja una leyenda en las aguas de Muros. A ver, imaginen la escena. Con este grito un padre está a punto de darle a su hijo la lección de su vida. ¿Y cuándo? Pues justo antes de lanzarse contra una flota enemiga que, ojo, les superaba en número. Es que esto no es solo un grito de fe, ¿eh? Es pura estrategia, una herramienta de liderazgo brutal, un golpe de efecto para la moral que ya, desde el principio, prepara el terreno para ganar. Nos plantamos en 1543. La cosa entre España y Francia está que arde, en su punto más álgido. Y claro, la costa del Cantábrico es un frente, crítico. El emperador Carlos pone al mando a uno de sus mejores hombres, pero es que la situación es límite. Incluso para él. Tiene poquísimos barcos y la amenaza francesa no para de crecer, día tras día. Y aquí, en medio de todo este lío, tenemos a nuestros dos protagonistas. Por un lado, don Álvaro de Bazán, el viejo, un auténtico lobo de mar, el capitán general, con décadas de batallas a la espalda. Y por otro, su hijo. ¿Su nombre? Pues Álvaro también. Un chaval de 16 años que en vez de estar con los libros de latín, está en la cubierta de un barco. ¿Por qué? Porque va a aprender el oficio del mejor maestro que podía tener, su propio padre. Y de repente, ¡pum!, se acaba la calma. Quien aparece es el joven Álvaro, el hijo. Imagínenselo, cubierto de polvo, de sudor, agotado, después de cabalgar día y noche. Y la noticia que trae es para echarse a temblar. Una flota francesa, 30 barcos, ha sido avistada. Y se dirigen al oeste. O sea, la amenaza ya no es algo lejano, no, está ahí mismo, es inminente. Y aquí es donde se complica todo de verdad. A ver, don Álvaro ha conseguido que le prometan 500 arcabuceros veteranos, que eso, es una fuerza que puede cambiarlo todo. El problema, que tardan 3 días en llegar. 3 días. Para entonces, la flota francesa o ya ha pasado de largo, liándola por donde vaya, o peor, podría atacarles a ellos en su propio puerto. El verdadero enemigo en este momento no son los franceses, es el reloj. Quedarse de brazos cruzados, pues, como que no es una opción. Así que don Álvaro se hace a la mar con lo que tiene. Y lo que tiene son 16 naves para perseguir a 25. Pero ojo, que esta persecución es mucho más que una operación militar. Para el capitán general, el mar es la mejor aula del mundo. Y cada milla que navegan es una lección para su hijo. Y es súper interesante ver cómo el padre le va enseñando. Le da misiones de verdad, pero con el riesgo muy controlado. Le dice, toma el mando de este bote pequeño, acércate a la costa a ver qué te cuentan. Cosas así. Le da responsabilidad, le obliga a tomar sus propias decisiones, pero sin ponerlo en peligro de verdad. Así es como va forjando su confianza, su pericia, poco a poco. Y el chaval, pues el chaval lo clava. En una de estas misiones no solo confirma dónde está el enemigo, sino que consigue información vital. Están en la ría de Muros y están sacándole dinero a la ciudad, pidiendo un rescate. Y encima, con una maniobra de experto, acerca su barquito al buque insignia para contárselo todo a su padre, cara a cara. La caza ha terminado. Y aquí el ambiente cambia por completo. Se acabó la persecución, la batalla es inminente. Don Álvaro reúne a sus hombres, pero justo antes de lanzarse al ataque, se toma un momento. ¿Para qué? Para darle a su hijo una última lección. Una lección vital sobre qué significa ser un líder. Y ojo a la frase, porque no es simple palabrería, no. Es una inyección de moral, pero directa a la vena. Lo que hace don Álvaro es conectar esta batalla con el orgullo, con la fe. Invoca a Santiago, al patrón de España, en su propio día, y de repente una lucha que parecía perdida se convierte en una causa sagrada. Sus hombres, que eran menos, ahora se sienten literalmente invencibles. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Cómo se gana una batalla antes de que suene el primer cañonazo? Pues así. La lucha no empieza con el acero, empieza en la cabeza de los soldados. Y en eso, don Álvaro era un maestro, en preparar ese campo de batalla psicológico. Pero la lección para su hijo, para el joven Álvaro, iba a ser mucho más directa que un simple discurso. Esto es lo que le enseña, y es un equilibrio súper delicado. Le dice, mira, un líder tiene que inspirar desde el frente. Tiene que demostrar que corre el mismo riesgo que los demás. Pero, y esto es lo más importante de todo, no puede caer. El general tiene que ver toda la batalla, tener la visión global, porque de sus decisiones depende todo. Y para eso, a veces, hay que estar un pasito por detrás del follón. Y se acabaron las lecciones. La flota española, con las velas a tope, entra en la ría como una exhalación.
a toda velocidad. ¿Y los franceses? Pues anclados, tan tranquilos, negociando el rescate de la ciudad. No se lo esperan, ni de lejos. El caos está a punto de estallar. El ataque es fulminante. Don Álvaro no se lo piensa dos veces. Le da igual que la ría sea peligrosa. Ordena ir directos a por el buque insignia francés, a por el jefe. Su barco, el San Lorenzo, lo embiste con una fuerza descomunal, tanto que los dos barcos se quedan ahí, enganchados. Y en ese mismo instante, los arcabuceros españoles desatan un auténtico infierno en la cubierta francesa. Pero claro, ser tan audaz tiene un precio. Al quedarse trabado con el barco francés, el San Lorenzo es un blanco perfecto, está inmovilizado, y efectivamente, otro barco enemigo se acerca por el otro lado y empieza a atacarlo. De repente el buque insignia español está atrapado, en una trampa mortal, luchando en dos frentes al mismo tiempo. Es el momento clave, una de esas decisiones de un segundo que lo cambian todo. ¿Qué hacer? ¿Dividir a la gente para luchar en los dos lados con el riesgo de perder en ambos? ¿O concentrar todo el esfuerzo en un solo barco, dejando el otro flanco totalmente descubierto? Menuda encrucijada para un comandante. Y aquí es donde se ve el genio táctico de Bazán. Toma una decisión brillante, aplica un principio militar clave, la superioridad local. A ver, su flota es más pequeña, sí, pero decide ser mucho más fuerte en un único punto. ¿Qué hace? Ignora al segundo barco y lanza absolutamente todo lo que tiene a por el buque insignia, a por el comandante. La lógica es aplastante. Si cae la cabeza, el cuerpo se desmorona. Y en medio de todo ese caos, con la batalla en su punto álgido, el foco cambia. Don Álvaro mira a su hijo y decide que ha llegado la hora. Le dice: «Ven, vas a abordar conmigo». Se acabaron las clases teóricas. Empieza el examen de verdad. Y entonces, todo pasa en un instante. El joven Álvaro se enfrenta a su primer enemigo de verdad. Y le vence. Pero justo al girarse, ve a su padre tropezar. Cae al suelo. Y un soldado francés, enorme, levanta la espada para rematarlo. No hay tiempo para pensar. El chaval se lanza en un acto reflejo y con un tajo desesperado le corta el brazo al francés. Le acaba de salvar la vida a su padre. En el último segundo. Imaginen el ruido, los gritos, el acero chocando. Y en medio de todo eso, solo dos palabras. Gracias, hijo. Unas palabras dichas casi sin aliento, pero que lo cambian todo. En ese preciso instante, la relación de maestro y alumno se transforma. El hijo ha salvado al padre. El protegido se ha convertido en el protector. Y ese acto, ese momento heroico, es el punto de inflexión de toda la batalla. El segundo al mando francés ha caído, el buque insignia se está hundiendo, y la moral de los franceses simplemente se evapora. La victoria española ya no es una posibilidad, no, es una realidad, total y absoluta. Y para que nos hagamos una idea de la hazaña, solo hay que ver los números. Siendo menos, los españoles no es que ganaran, es que aniquilaron a la flota francesa. De 25 barcos, 24 o capturados o hundidos. Una victoria, vamos, aplastante. No hay otra palabra. Y aquí llega el acto final de esta gran lección. Don Álvaro se va a Santiago de Compostela a dar gracias por la victoria. Y mientras tanto, ¿a quién deja el mando de toda la flota? No a un capitán veterano, no. Le da el mando a su hijo, a un chaval de 16 años. Ese es el reconocimiento definitivo. La prueba está más que superada. Al final, la historia de la batalla de Muros nos deja pensando. ¿Qué es lo que de verdad forja un líder? ¿Son los años de estudio y entrenamiento? ¿O es un único momento? Un momento de prueba, a vida o muerte. Porque Álvaro de Bazán, el hijo, acabó siendo el legendario marqués de Santa Cruz, un almirante que no perdió ni una sola batalla. Pero quién sabe, quizá toda esa leyenda no empezó en sus grandes y famosas victorias, sino mucho antes. En una pequeña ría gallega, con el tajo desesperado de un chaval de 16 años para salvar a su padre.